Mi hijo menor tomó el regalo que mi esposa le dio y dijo: «Basura barata e inútil». Luego lo tiró frente a todos, en su propia fiesta de cumpleaños. Mi nuera solo se rió. No dije nada. Al día siguiente retiré todo el dinero que le había dado. Vendí el coche que estaba a su nombre y le dije: «De ahora en adelante te las arreglas solo». Pensó que bromeaba, hasta que todo desapareció. 62 años cumpliré el próximo mes, y en todos ellos jamás había sentido una decepción tan profunda como aquella tarde. Ver a mi hijo Alejandro, a quien eduqué con tanto esfuerzo, humillar públicamente a su madre, mi Lucía, compañera de toda la vida, me dejó paralizado. No fue solo el desprecio en sus palabras, sino la frivolidad con que destruyó algo que su madre había elegido con tanto cariño. Un reloj artesanal, tallado en madera de parota, similar al que mi padre me regaló cuando cumplí 20 años. ¿Qué se supone que haga con esto? ¿Ponerlo junto a mi Rolex para que aprenda cómo debe verse un verdadero reloj?, añadió mientras arrojaba los pedazos sobre la mesa del elegante restaurante que habíamos reservado exclusivamente para su celebración. Mi Lucía, siempre digna, simplemente bajó la mirada, intentando contener las lágrimas que yo podía adivinar en sus ojos. Mientras tanto, Carolina, mi nuera de apenas 3 años, soltaba esa risita afectada que siempre me pareció el colmo de la falsedad. Hubiera querido gritar, hubiera querido tomar a Alejandro por los hombros y sacudirlo hasta que recordara quién era, de dónde venía, los valores con los que creció. Pero no lo hice. Guardé silencio. Y mi silencio no fue cobardía, sino estrategia. Porque en ese momento comprendí que las palabras ya no servirían con mi hijo. Solo las acciones hablarían con suficiente claridad. Mi nombre es Emilio Juárez Montalvo. Nací en un pueblito de Michoacán llamado Cotija, hijo de un carpintero y una maestra rural. Mi padre, don Héctor, apenas sabía leer, pero comprendía la madera como pocos. Podía sentir sus vetas, adivinar sus nudos, respetar sus tiempos. Mi madre, doña Teresa, complementaba esa sabiduría práctica con su pasión por los libros, por las historias, por los mundos que existían más allá de nuestro pequeño pueblo. A los 18 años, llegué a la Ciudad de México con 300 pesos en el bolsillo y una maleta de cartón donde guardaba 2 mudas de ropa y los 3 libros que mi madre me había regalado. Durante el día estudiaba contabilidad en la UNAM, gracias a una beca completa que obtuve por mis calificaciones. Por las noches, trabajaba como vigilante en una constructora, durmiendo apenas 4 horas entre clases y turnos. Fue allí, vigilando materiales de construcción, donde descubrí mi verdadera vocación. Comencé a estudiar las técnicas, los materiales, los procesos. Cuando el ingeniero jefe, don Gustavo Herrera, me encontró una madrugada revisando los planos que él había dejado sobre su escritorio, en lugar de regañarme por la intromisión, me preguntó: ¿Entiendes lo que estás viendo, muchacho? No todo, respondí honestamente, pero estoy aprendiendo. Esa sinceridad me ganó su respeto. Me tomó bajo su tutela, permitiéndome asistir a reuniones técnicas después de mis turnos, presentándome a proveedores, enseñándome los entresijos del negocio que las aulas universitarias nunca podrían mostrar. A los 26 años, con mi título de contador y la experiencia práctica acumulada, me ofrecieron la gerencia financiera de la constructora. A los 32, cuando don Gustavo decidió retirarse, me recomendó como su sucesor. Los dueños, impresionados por los resultados que había conseguido optimizando costos sin sacrificar calidad, aceptaron. A los 38, después de triplicar el tamaño de la empresa y expandirla a 3 estados, los accionistas me ofrecieron la oportunidad de comprar gradualmente el negocio. Nadie lo conoce mejor que tú, Emilio, me dijo el presidente del consejo. Nadie lo cuidará como tú. Así nació Constructora Juárez, hoy uno de los grupos empresariales más respetados en infraestructura y desarrollo inmobiliario en México. No fue fácil. Trabajé 70 horas semanales durante años. Sobreviví a 3 crisis económicas nacionales que destruyeron empresas aparentemente invulnerables. Navegué las complejas aguas de la política mexicana, donde los contratos a veces dependen más de conexiones que de competencia. Pero nunca olvidé mis orígenes.
contraté artesanos de mi pueblo para los acabados de nuestros proyectos más exclusivos. Establecí becas para jóvenes de comunidades rurales. Implementé programas de capacitación técnica para trabajadores sin educación formal, recordando siempre cómo don Gustavo había visto potencial en aquel vigilante nocturno que era yo. En medio de esa trayectoria profesional, conocí a Lucía Montero, hija de un arquitecto respetado pero venido a menos por problemas con el alcohol. Ella estudiaba diseño de interiores mientras trabajaba como recepcionista en un despacho de arquitectos con el que yo colaboraba frecuentemente. Nuestro primer encuentro fue una discusión. Yo, entonces director de proyectos, había rechazado su propuesta de diseño para un desarrollo residencial, considerándola demasiado arriesgada para el mercado meta. Lejos de intimidarse, Lucía defendió cada elemento con argumentos sólidos, datos de mercado y una pasión que me dejó impresionado. Si busca mediocridad segura, señor Juárez, hay docenas de diseñadores que pueden ofrecérsela, concluyó. Yo propongo excelencia con visión. Me encontré pensando en ella y en sus palabras durante días. Finalmente, aprobé una versión ligeramente modificada de su propuesta. El proyecto se convirtió en uno de nuestros éxitos más notables, agotando preventas en tiempo récord. Nos casamos un año después, en una ceremonia sencilla en Coyoacán. No por limitaciones económicas, para entonces yo ya había alcanzado cierta comodidad financiera, sino por elección mutua. Lo importante no es la fiesta, Emilio, dijo Lucía, es lo que construiremos después. Y construimos mucho. Primero, un hogar cálido en las lomas de Chapultepec, que Lucía transformó en un espacio donde el lujo nunca eclipsó la calidez. Luego, una colaboración profesional que revolucionó el enfoque de Constructora Juárez hacia el diseño integral de espacios. Y finalmente, nuestra mayor creación conjunta, nuestros hijos, Gabriel y Alejandro. Gabriel, el mayor, nació cuando yo tenía 35 años. Serio desde pequeño, reflexivo, con la sensibilidad artística de Lucía, pero también con mi practicidad para los negocios. Alejandro llegó 4 años después, aparentemente bendecido con lo mejor de ambos, el carisma social de su madre y mi determinación para conseguir objetivos. Criamos a nuestros hijos con valores claros, trabajo honesto, respeto universal independientemente de posición social, gratitud por lo recibido, responsabilidad hacia quienes dependen de nosotros. Vivían cómodamente, pero nunca en exceso. Estudiaron en buenos colegios, pero también pasaron veranos en Cotija, aprendiendo de la sencillez de la vida rural, conociendo sus raíces. Gabriel absorbió estas lecciones con naturalidad. Desde adolescente, mostró interés genuino en el negocio familiar, no por obligación, sino por pasión. Estudió ingeniería civil, complementándola con una maestría en administración. Se incorporó a la empresa gradualmente, comenzando como cualquier recién egresado. Desde posiciones básicas, ganándose el respeto de los equipos por mérito propio, no por apellido. Con Alejandro, la historia fue diferente. Siempre más sociable, más carismático, también resultó más susceptible a influencias externas. En el exclusivo colegio donde estudiaba, sus amistades eran predominantemente hijos de políticos y empresarios de dudosa reputación. Sus valores parecían moldearse más por estas relaciones que por lo que enseñábamos en casa. Es solo una fase, me tranquilizaba Lucía cuando expresaba mi preocupación. Está encontrando su identidad. Nuestros valores están sembrados en él, ya florecerán. Acepté su perspectiva. Como siempre respetaba su intuición sobre asuntos familiares. Además, Alejandro seguía siendo un buen estudiante, destacaba en deportes y mantenía una relación aparentemente cercana con nosotros, especialmente con su madre. Las primeras señales realmente preocupantes surgieron durante su universidad. Mientras Gabriel había elegido ingeniería civil como continuación natural de su interés en la empresa familiar, Alejandro optó por relaciones internacionales, una carrera perfectamente respetable, pero desconectada del negocio que habíamos construido. Papá, el futuro está en las conexiones globales, no en poner ladrillos.
me explicó cuando cuestioné su elección. Constructora Juárez necesitará expandirse internacionalmente, y yo seré quien abra esas puertas. Su argumento parecía razonable, y nuevamente decidí darle espacio para desarrollar su propio camino. Le financié intercambios académicos en Europa, le facilité conexiones con socios internacionales de la empresa, apoyé su visión complementaria aunque diferente. Fue durante su semestre en Madrid, cuando conoció a Carolina Mendoza, hija de un empresario español con intereses en México y Latinoamérica. Hermosa, sofisticada, educada en los mejores internados suizos, Carolina parecía la pareja perfecta para el cosmopolita Alejandro. Sin embargo, desde nuestro primer encuentro, algo en ella me generó inquietud. Quizás fue la forma calculadora en que evaluó nuestra casa durante aquella primera cena, o cómo sutilmente indagaba sobre el tamaño exacto de nuestros negocios, o la condescendencia apenas disimulada cuando Lucía mencionó sus orígenes como diseñadora independiente. «Creo que estás siendo injusto», me dijo Lucía cuando compartí mis impresiones. «Solo está nerviosa por conocernos. Es natural que quiera entender la familia de su novio». Nuevamente, cedí ante la perspectiva conciliadora de mi esposa, y nuevamente el tiempo probaría que mi intuición no estaba equivocada. Alejandro y Carolina se casaron un año después de su graduación. La boda, a insistencia de los padres de ella, fue un evento ostentoso en Valle de Bravo. 500 invitados, muchos de los cuales no conocíamos, diseñadores internacionales exclusivos, una producción que parecía más orientada a impresionar que a celebrar un amor genuino. «Es su día», me recordaba Lucía cuando yo expresaba incomodidad por lo que consideraba un derroche innecesario. Cada pareja debe comenzar su camino a su manera. Como regalo de bodas, siguiendo la tradición que había establecido con Gabriel, les entregué las llaves de una casa en Polanco y un automóvil de lujo moderado. También ofrecí a Alejandro una posición ejecutiva junior en el área de relaciones internacionales de la empresa, con la expectativa de que, como su hermano, aprendería el negocio desde sus fundamentos. Los problemas comenzaron casi inmediatamente después de la luna de miel. A diferencia de Gabriel, quien había llegado a su primera junta directiva con un análisis detallado del proyecto asignado, Alejandro aparecía frecuentemente tarde, poco preparado, delegando responsabilidades fundamentales en asistentes. «Estoy estableciendo conexiones estratégicas», explicaba cuando lo cuestionaba. «Mi valor no está en revisar contratos o supervisar cronogramas. Está en las relaciones que construyo en Los Pinos, en embajadas, en círculos donde tú nunca tuviste acceso». Había un dejo de condescendencia en su tono que me resultaba profundamente hiriente, pero intenté concentrarme en el argumento sustantivo. Efectivamente, Alejandro había conseguido introducirnos en círculos sociales previamente inaccesibles para la empresa. Algunas de estas conexiones habían resultado en contratos significativos. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, noté un patrón preocupante. Alejandro parecía más interesado en los beneficios personales que estas relaciones le proporcionaban: invitaciones a eventos exclusivos, acceso a propiedades de lujo, préstamo de jets privados, que en su traducción a valor concreto para la empresa. Mientras tanto, los gastos del joven matrimonio se disparaban exponencialmente. La casa en Polanco fue considerada insuficiente y reemplazada por una mansión en Las Lomas, que costó 8 veces más. El automóvil regalo de bodas fue vendido para adquirir un Ferrari para él y un Bentley para ella. Viajes constantes a destinos exclusivos, membresías en clubes internacionales, fiestas extravagantes que aparecían en revistas de sociedad. «Es importante proyectar una imagen acorde con nuestra posición, papá», argumentaba Alejandro cuando expresaba preocupación por estos gastos. «En nuestro nivel, la percepción es realidad. Si queremos jugar con los grandes, debemos vernos como ellos». Durante este periodo, Gabriel continuaba su trayectoria constante en la empresa, habiendo ascendido por méritos propios a la dirección de operaciones. Su esposa Daniela, una ingeniera ambiental que había conocido durante un proyecto,
se había integrado orgánicamente a nuestra familia, compartiendo nuestros valores de trabajo y moderación. Las cenas familiares de los domingos, tradición instaurada por Lucía, comenzaron a volverse ocasiones tensas. Carolina raramente asistía, alegando compromisos sociales ineludibles. Cuando lo hacía, su desdén apenas disimulado hacia nuestra casa, tan acogedora para su época, o hacia las anécdotas de los inicios de la empresa, qué pintoresco comenzar como vigilante, creaban un ambiente incómodo. Lo verdaderamente doloroso, sin embargo, era ver cómo Alejandro gradualmente adoptaba esta misma actitud. Cómo las historias de esfuerzo y perseverancia que antes lo habían enorgullecido, ahora parecían avergonzarlo frente a su sofisticada esposa. Cómo los valores de trabajo honesto y respeto universal que habíamos inculcado eran reemplazados por una visión transaccional donde las personas valían según su utilidad inmediata. Intenté abordar estas preocupaciones directamente con él en varias ocasiones, siempre en privado, siempre con respeto. Su respuesta fue consistentemente defensiva. El mundo ha cambiado, papá. Tus métodos funcionaron para tu época, pero ahora se necesita un enfoque diferente. Lucía, siempre más paciente, me aconsejaba darle tiempo. Está deslumbrado con este nuevo mundo al que tiene acceso. Eventualmente recordará lo que realmente importa. El punto de inflexión ocurrió hace aproximadamente un año, cuando Gabriel y yo descubrimos que Alejandro había estado negociando comisiones personales, no declaradas con proveedores internacionales, utilizando su posición en la empresa para beneficio exclusivamente personal. La confrontación fue inevitable y dolorosa. En mi oficina, con Gabriel y los asesores legales de la empresa presentes, presenté la evidencia irrefutable a Alejandro. Esto no solo es éticamente cuestionable, hijo, expliqué con toda la calma que pude reunir. Es potencialmente ilegal y podría comprometer gravemente a la empresa que tu abuelo, tu madre y yo hemos construido durante décadas. Su respuesta me dejó helado. Todos lo hacen, papá. Es como funciona el mundo real. Esas comisiones son compensación legítima por las conexiones que aporto. Si la empresa es demasiado provinciana para entenderlo, quizás debería llevar mis talentos a organizaciones más progresistas. ¿Llamas provinciano a respetar la ley y la ética básica?, intervino Gabriel, visiblemente indignado. ¿Llamas progresista a traicionar la confianza de una empresa familiar? La discusión escaló rápidamente. Alejandro acusó a Gabriel de envidia por sus conexiones internacionales. Gabriel respondió que prefería ser honesto que internacionalmente corrupto. Finalmente, tuve que intervenir antes que la situación se volviera irrecuperable. Esto termina aquí, dije con firmeza. Alejandro, tienes dos opciones. Firmas un acuerdo comprometiéndote a cesar inmediatamente estas prácticas y devolver cada peso recibido indebidamente, sometiéndote a supervisión adicional durante un periodo de prueba, o presentas tu renuncia efectiva inmediatamente. ¿Me estás amenazando con despedirme? ¿A tu propio hijo?, preguntó genuinamente sorprendido. Te estoy ofreciendo una oportunidad que no le daría a ningún otro ejecutivo en tu posición, respondí. Precisamente porque eres mi hijo, porque creo que puedes recordar los valores con los que te criamos. Después de horas de negociación tensa, Alejandro finalmente firmó el acuerdo. Sin embargo, la relación quedó profundamente dañada. Sus interacciones conmigo se volvieron estrictamente profesionales, frías. Con Gabriel, la comunicación prácticamente cesó, fuera de lo indispensable para cuestiones empresariales. Lucía, siempre el corazón conciliador de la familia, intentó reconstruir puentes. Invitaba persistentemente a Alejandro y Carolina a comidas familiares. Enviaba regalos personalizados en ocasiones especiales. Llamaba regularmente solo para mantener contacto. No podemos rendirnos con él, me decía en nuestras conversaciones privadas. Sigue siendo nuestro hijo. Bajo todas esas capas de resentimiento y ambición mal dirigida, sigue estando el niño que criamos. Yo quería creerle, necesitaba creerle, pero cada interacción con Alejandro y Carolina me convencía más de que habíamos perdido a nuestro hijo ante fuerzas que no comprendíamos completamente.
ambición desmedida, materialismo extremo, desprecio por los orígenes humildes, obsesión por apariencias sobre sustancia. Aún así, cuando llegó la invitación para celebrar su 35 cumpleaños en El Lago, el restaurante más exclusivo y caro de la ciudad, aceptamos inmediatamente. Lucía pasó semanas pensando en el regalo perfecto, algo que pudiera reconectar a Alejandro con sus raíces, recordarle valores fundamentales sin parecer crítica o condescendiente. Finalmente decidió encargar a un artesano de Cotija, de la misma generación que mi padre, un reloj de escritorio tallado en madera de parota. No cualquier diseño, sino una réplica meticulosa del que mi padre me había regalado cuando cumplí 20 años y que siempre había ocupado un lugar de honor en mi oficina. «Es un símbolo perfecto», explicó Lucía mientras lo envolvía cuidadosamente la noche anterior. «Conecta 4 generaciones, tu padre, nosotros, Alejandro, y algún día sus hijos. Representa el tiempo como nuestro recurso más valioso, y está hecho por manos que conocen el valor del trabajo honesto». La noche de la celebración, llegamos puntuales al restaurante. El ambiente era exactamente lo que cabía esperar: ostentoso, exclusivo, calculadamente impresionante. Carolina ejercía como perfecta anfitriona, presentándonos a personas cuya relevancia parecía medirse exclusivamente por su capacidad adquisitiva o conexiones políticas. Gabriel y Daniela llegaron poco después, claramente incómodos con el ambiente, pero haciendo un esfuerzo por participar positivamente. Su regalo, noté, era un sobre sencillo que presumiblemente contenía algo práctico como certificados de inversión. Exactamente el tipo de presente que yo habría elegido, valorando sustancia sobre apariencia. La cena transcurrió relativamente bien, con conversaciones superficiales pero cordiales. Cuando llegó el momento de los regalos, después del postre, Lucía presentó su cuidadosamente envuelto paquete con visible ilusión. «Es algo especial, hijo», dijo mientras lo entregaba. «Algo que conecta nuestro pasado con tu futuro». Alejandro desenvolvió el regalo con cierta impaciencia, como cumpliendo una formalidad tediosa. Al descubrir el reloj de madera, su expresión pasó de indiferencia a algo peor: desprecio apenas disimulado. «¿Un reloj de madera?», cuestionó elevando ligeramente el objeto para que todos en la mesa pudieran verlo. «Como el que tiene papá en su oficina». «Es una réplica exacta», confirmó Lucía, su entusiasmo comenzando a desvanecerse ante la evidente falta de apreciación. «Hecha por don Matías, del mismo pueblo que tu abuelo». Fue entonces cuando ocurrió. Con una frialdad que nunca hubiera imaginado en mi hijo, pronunció aquellas palabras que quedaron grabadas en mi memoria: «basura barata e inútil». Y sin más ceremonia, arrojó el reloj sobre la mesa, provocando que se rompiera en varios pedazos. El silencio que siguió fue absoluto, roto únicamente por la risita afectada de Carolina. «¿Qué se supone que haga con esto?», continuó Alejandro con desdén. «¿Ponerlo junto a mi Rolex para que aprenda cómo debe verse un verdadero reloj?». Lucía palideció visiblemente, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba contener la emoción. Gabriel se tensó a mi lado, evidentemente luchando contra el impulso de intervenir. Yo permanecí inmóvil, procesando no solo la crueldad del acto, sino su significado más profundo. Este no era simplemente un rechazo a un objeto. Era un repudio deliberado a todo lo que representábamos como familia, a nuestros orígenes, a nuestros valores, a nuestra historia compartida. «Bueno», intervino Carolina, rompiendo el incómodo silencio con su tono falsamente ligero. «Supongo que ahora sabemos por qué construyen edificios en lugar de relojes». Algunas risas serviles de invitados cercanos siguieron su comentario, mientras Lucía discretamente recogía los fragmentos del reloj, guardándolos en su bolso como quien recoge pedazos de su propio corazón. «Creo que es hora de retirarnos», dije finalmente, levantándome con la dignidad que pude reunir. «Feliz cumpleaños, Alejandro». «¿Ya se van?», preguntó él, con falsa preocupación. «Pero si apenas vamos a abrir el champán especial que Carolina encargó de Francia. Otro día será»,
respondí simplemente. El trayecto a casa transcurrió en un silencio pesado. Lucía miraba por la ventana, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas que ni siquiera intentaba ocultar. Yo conducía mecánicamente, mi mente ya no en el dolor del momento, sino en lo que debía hacer a continuación. Porque algo había cristalizado en mí durante esos minutos en el restaurante. La comprensión definitiva de que las palabras, los consejos, las oportunidades adicionales ya no funcionarían con Alejandro. No había sido un desliz momentáneo de mal gusto. Había sido una declaración de valores, una elección consciente de quién quería ser y lo que realmente pensaba de nosotros. «Lo siento tanto, Emilio», dijo Lucía finalmente, rompiendo el silencio cuando nos acercábamos a casa. Pensé que el reloj podría recordarle, reconectarlo con... «No tienes nada que lamentar», interrumpí suavemente, tomando su mano. Fue un regalo perfecto, cargado de significado y amor. El problema no está en lo que diste, sino en quién lo recibió. «¿Qué hicimos mal?», preguntó. La pregunta que todo padre se hace en momentos de crisis con sus hijos. «Quizás nada», respondí después de considerarlo. «Quizás todo. Pero lo que importa ahora no es el pasado, sino el futuro. Y creo que ha llegado el momento de que Alejandro enfrente las consecuencias reales de sus elecciones y valores». «¿Qué piensas hacer?», preguntó, conociendo demasiado bien esa determinación en mi voz. «Lo que debía hacer hace tiempo», respondí. «Permitir que mi hijo menor experimente la realidad que ha elegido, sin las redes de seguridad que siempre le hemos proporcionado». Esa noche apenas dormí, repasando mentalmente cada detalle del plan que comenzaba a formarse. No sería una reacción emocional impulsiva, sino una respuesta meditada y consecuente, con los valores que siempre habíamos defendido. Responsabilidad por las propias acciones, respeto como fundamento de cualquier relación significativa, consecuencias reales para decisiones reales. Al amanecer, mientras Lucía aún dormía, comencé a implementar meticulosamente cada paso de lo que consideraba no una venganza, sino una última lección paternal. Una lección que quizás, solo quizás, podría eventualmente salvar a mi hijo de sí mismo. A las 7 de la mañana, mientras el sol apenas comenzaba a iluminar la Ciudad de México, yo ya estaba en mi despacho privado haciendo llamadas. La primera fue a mi abogado y amigo de 3 décadas, Martín Ortega. «Necesito que ejecutes inmediatamente el plan de contingencia que preparamos hace 6 meses», le indiqué sin preámbulos después de los saludos iniciales. «¿El plan, Alejandro?», preguntó inmediatamente alerta. «¿Estás seguro, Emilio? Una vez iniciado, será difícil revertirlo». «Completamente seguro», respondí. «Los documentos están listos, solo falta tu firma y la presentación formal». «Estaré en tu oficina en 1 hora», confirmó, conociendo mi tono lo suficientemente bien para saber que mi decisión era definitiva. La segunda llamada fue a mi contador principal, Roberto Suárez, otro colaborador de confianza que me había acompañado durante la mayor parte de mi carrera empresarial. «Roberto, es hora de implementar la reestructuración financiera que discutimos. Necesito que congeles todas las cuentas asociadas al folio AJ-75 y transfieras los saldos a las cuentas de contingencia según el protocolo establecido». «Entendido», respondió profesionalmente, aunque pude detectar sorpresa en su voz. «¿Plazo de implementación?». «Inmediato. Quiero confirmación completa antes del mediodía». Después contacté a Manuel Vega, mi jefe de seguridad informática, para que revocara todos los accesos digitales de Alejandro a los sistemas corporativos, y a Julia Mendoza, directora de Recursos Humanos, para preparar la documentación laboral necesaria. Cada llamada representaba un engranaje en la maquinaria que había diseñado meticulosamente meses atrás. Cuando los primeros signos realmente alarmantes del comportamiento de Alejandro se manifestaron, en aquel momento, Lucía me había convencido de darle una última oportunidad. «Prepara todo por si acaso», había concedido ella, «pero no lo implementes sin una razón realmente justificada». El reloj destrozado y la humillación pública de mi esposa constituían finalmente esa razón.
Mientras realizaba estas gestiones, Lucía entró silenciosamente al despacho con una taza de café. La conocía demasiado bien. Su expresión serena pero determinada me indicaba que había tomado sus propias decisiones durante la noche. ¿Estás implementando el plan?, preguntó directamente. Sí, confirmé, sin intentar ocultar mis acciones. Nunca había habido secretos significativos entre nosotros en 4 décadas de matrimonio, y no comenzaríamos ahora. Asintió levemente, colocando mi taza de café sobre el escritorio. Bien, yo me encargaré de hablar con Gabriel y Daniela para que estén preparados. También llamaré a Carolina. Esto me sorprendió. ¿A Carolina? ¿Para qué? Para invitarla a almorzar sola, respondió con esa calma que siempre precedía sus decisiones más firmes. Hay cosas que necesito decirle, de mujer a mujer, sin la interferencia de Alejandro o la presencia tuya. Conocía ese tono. No intenté disuadirla. Lucía, siempre tan conciliadora, tan comprensiva, también poseía una fortaleza interior que pocas personas llegaban a vislumbrar completamente. Carolina estaba a punto de conocerla. Para las 9 de la mañana, Martín ya estaba en mi oficina revisando documentos. A las 10, Roberto confirmó que todas las transferencias financieras habían sido completadas. A las 11, Manuel verificó que los accesos digitales habían sido modificados según mis instrucciones. El plan estaba en marcha, irreversible. Todo listo, confirmó finalmente Martín, firmando el último documento. Emilio, como tu abogado y amigo, debo preguntarte una última vez. ¿Estás absolutamente seguro de esto? Estamos hablando de tu hijo. Precisamente porque es mi hijo es que debo hacer esto, respondí. Si fuera cualquier otro, simplemente lo despediría y cortaría todo contacto. A Alejandro le debo esta última lección, aunque sea dolorosa para todos. Martín asintió comprensivamente. Has sido más paciente de lo que la mayoría sería. ¿Cuándo y cómo planeas informarle? Hoy mismo, respondí. Lo he citado en la oficina a las 4 de la tarde. Quiero que estés presente junto con Gabriel. Esto no será una discusión familiar, sino una transición empresarial formal. A las 2, Lucía regresó de su almuerzo con Carolina. Su expresión era difícil de leer, una mezcla de tristeza, determinación y quizás un atisbo de satisfacción contenida. ¿Cómo fue?, pregunté mientras nos sentábamos en el pequeño estudio donde solíamos compartir nuestras preocupaciones más íntimas. Revelador, respondió, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Carolina no es simplemente una snob materialista, Emilio. Es una estratega fría que ha calculado cada paso de su relación con Alejandro. ¿Te lo dijo directamente? No necesitó decirlo. Se traicionó a sí misma con pequeños comentarios, con preguntas demasiado específicas sobre la situación financiera de Alejandro, independiente de la empresa. Cuando mencioné casualmente que siempre hemos creído en que nuestros hijos construyan su propio patrimonio, más allá de lo que puedan heredar eventualmente, su interés en la conversación disminuyó notablemente. ¿Crees que está con él principalmente por interés económico? Lucía consideró la pregunta detenidamente. Creo que comenzó así. Ahora creo que hay una dinámica más compleja. Ella lo ha moldeado a su imagen y semejanza y siente orgullo por esa transformación. Lo ve como su creación, no como una persona independiente. Una versión retorcida del mito de Pigmalión, comenté. Exactamente, concordó Lucía. Y lo verdaderamente preocupante es que Alejandro ha internalizado completamente esta nueva identidad. Ya no está fingiendo ser alguien más para complacerla. Se ha convertido en esa persona. Sus palabras confirmaban mis propias observaciones y reforzaban mi determinación de seguir adelante con el plan. No era solo una cuestión de consecuencias inmediatas, era un intento de crear un shock suficientemente poderoso para quizás, solo quizás, permitir que algo del Alejandro original emergiera nuevamente. A las 4 en punto, mi hijo menor entró a mi oficina principal con ese aire de confianza excesiva que había desarrollado en los últimos años. Se sorprendió visiblemente al encontrar no solo a mí, sino también a Gabriel, Martín, Roberto y Julia Mendoza sentados en la larga mesa de conferencias. ¿Qué es esto?,
Una intervención familiar, bromeó, aunque pude detectar cierta tensión en su tono. Si es por lo de anoche, realmente no quiero hablar de ello. Mamá es demasiado sensible a veces. La casualidad con que mencionó el incidente, sin asomo de remordimiento, confirmó que mi decisión era la correcta. Toma asiento, Alejandro, indiqué formalmente. Esto no es una conversación familiar, es una reunión corporativa oficial. Su expresión cambió ligeramente mientras se sentaba, evaluando la situación. ¿Sucede algo con la empresa que debería saber? Sucede algo contigo y tu relación con la empresa, respondí directamente. Efectivo inmediatamente. Tus responsabilidades como director de Relaciones Internacionales quedan suspendidas indefinidamente. Todos tus accesos a cuentas corporativas, sistemas informáticos y representación oficial de Constructora Juárez han sido revocados. El shock en su rostro fue inmediato y genuino. Por un instante, pareció a punto de protestar acaloradamente, pero algo en la expresión unida y firme de todos los presentes lo contuvo. ¿Es por lo del reloj?, preguntó finalmente, con una incredulidad que parecía auténtica. ¿Realmente estás mezclando lo personal con lo profesional por un simple desacuerdo familiar? No, Alejandro, intervino Gabriel manteniendo un tono profesional. Es por un patrón consistente de comportamiento que ha puesto en riesgo la integridad financiera y reputacional de la empresa. El incidente de anoche fue simplemente la confirmación final de que los valores fundamentales que sostienen a Constructora Juárez ya no son compartidos por ti. Esto es ridículo, protestó, comenzando a recuperar su compostura. He traído más contratos internacionales en los últimos 2 años que cualquier otro ejecutivo en la historia de la empresa. Mis conexiones son invaluables. Tus conexiones han sido construidas utilizando recursos corporativos, señalé, y muchas de ellas mediante prácticas que pusieron en riesgo nuestra reputación de integridad, que ha sido nuestro activo más valioso durante 4 décadas. Martín intervino entonces, adoptando su tono de abogado corporativo. Como parte de esta reestructuración, se ha preparado un paquete de separación que incluye 3 meses de salario como indemnización, significativamente más generoso que lo legalmente requerido. A cambio, deberás firmar acuerdos de confidencialidad y no competencia estándar. Alejandro nos miró a cada uno, aparentemente procesando la seriedad de la situación. Luego, sorprendentemente, sonrió con cierta suficiencia. Bien, si así quieren jugar, adelante, dijo, reclinándose en su silla. Afortunadamente, no dependo de este salario. Tengo mis propios recursos, mis inversiones personales y, por supuesto, el fideicomiso que estableciste para mí cuando cumplí 25 años. Estaré perfectamente bien sin esta empresa provinciana. Era el momento que había anticipado, la apertura perfecta para la segunda fase del plan. Sobre eso, comencé, manteniendo mi tono completamente profesional. Como parte de esta reestructuración general, esta mañana se han realizado varios cambios en tus finanzas personales. Su sonrisa comenzó a desvanecerse. ¿Qué tipo de cambios? El fideicomiso ha sido congelado temporalmente, pendiente de una auditoría completa, explicó Roberto, consultando sus documentos. Las cuentas conjuntas que mantenías con tu padre han sido cerradas, con los saldos transferidos exclusivamente a nombre de don Emilio. No puedes hacer eso, protestó ahora visiblemente alarmado. Esos fondos son míos. Técnicamente no lo son, corrigió Martín. El fideicomiso siempre mantuvo cláusulas de condicionalidad ética que rara vez se implementan, pero son completamente legales y ejecutables. Adicionalmente, continuó Roberto, el vehículo Ferrari registrado bajo la empresa, pero asignado para tu uso, ha sido vendido esta mañana. El Bentley de tu esposa, también propiedad de la empresa, ha sido reasignado a la flota corporativa y deberá ser devuelto antes de finalizar el día. Alejandro se levantó abruptamente, su rostro ahora una máscara de incredulidad y creciente pánico. Esto es un ataque personal. Es venganza por lo de anoche. Me mantuve absolutamente sereno mientras respondía. Es consecuencia de tus decisiones, Alejandro. Durante años,
Has disfrutado de privilegios significativos derivados de la posición que construí con trabajo honesto durante décadas. Privilegios que gradualmente comenzaste a considerar derechos inherentes, olvidando su origen y las responsabilidades que conllevan. No puedes simplemente quitarme todo, insistió, su arrogancia habitual derritiéndose visiblemente ante la realidad que comenzaba a comprender. Soy tu hijo. Precisamente porque eres mi hijo es que hago esto, respondí con firmeza tranquila. Cualquier otro ejecutivo en tu posición simplemente habría sido despedido sin más consideración. A ti te estoy ofreciendo una oportunidad que no mereces, pero que espero aproveches. La oportunidad de redescubrir quién eres realmente cuando todos los accesorios externos desaparecen. ¿Y qué se supone que haga ahora?, preguntó, su tono mezclando indignación y una vulnerabilidad que no había mostrado en años. ¿Cómo se supone que mantendré mi estilo de vida, mi casa, mis compromisos? De ahora en adelante te las arreglas solo, respondí, utilizando deliberadamente las palabras que había estado meditando desde la noche anterior. Como lo hice yo cuando tenía muchos menos recursos y oportunidades de las que tú has tenido. Como lo hace la mayoría de los adultos en este mundo, trabajando honestamente, viviendo según sus posibilidades reales, construyendo gradualmente en lugar de esperar gratificación instantánea. Se hundió nuevamente en su silla, aparentemente aturdido por la magnitud de los cambios. Durante unos momentos, todos permanecimos en silencio, permitiendo que la realidad de la situación se asentara completamente. «Esto es temporal, ¿verdad?», preguntó finalmente, un destello de su antiguo optimismo regresando. «Es una lección, un castigo por lo de anoche. En unas semanas, cuando haya reflexionado y me disculpe apropiadamente con mamá, todo volverá a la normalidad». Me miró directamente, buscando esa confirmación que siempre había encontrado en el pasado, esa seguridad de que, independientemente de sus errores, papá siempre estaría allí para arreglar las cosas, para suavizar las consecuencias, para mantener la red de seguridad firmemente en su lugar. Esta vez, no encontró esa confirmación. «No, Alejandro», respondí con absoluta claridad. «Esto no es temporal, es una reestructuración permanente de nuestra relación, tanto profesional como personal. Los fondos no volverán automáticamente. La posición en la empresa no será restaurada por simple arrepentimiento verbal. Cualquier reconstrucción deberá ganarse con acciones consistentes a lo largo del tiempo, no con promesas inmediatas motivadas por conveniencia». Su expresión cambió nuevamente, la realidad finalmente penetrando completamente. Por un breve instante, vi algo en sus ojos que me recordó al niño que había criado. Vulnerabilidad auténtica, confusión, quizás incluso un destello de arrepentimiento genuino. Pero rápidamente fue reemplazado por algo más duro, más calculador. «Bien», dijo, incorporándose y ajustando su costoso traje italiano. «Si así quieres jugar, papá, acepto el desafío. Te demostraré que puedo ser más exitoso sin ti que contigo. Carolina y yo tenemos conexiones que ni siquiera imaginas. Estaremos mejor que nunca en tiempo récord». «Te deseo sinceramente éxito», respondí con honestidad. «Éxito genuino, Alejandro, no la ilusión de éxito basada en apariencias y conexiones temporales». Se dirigió hacia la puerta, deteniéndose brevemente antes de salir. «No vendrás llorando cuando mis nuevos socios comiencen a quitarte contratos», advirtió, en un último intento de mantener algún tipo de ventaja psicológica. «Si logras eso a través de competencia legítima y valor real aportado, me sentiré orgulloso». «No amenazado», respondí simplemente. Con un último gesto de desdén salió de la oficina. El silencio que dejó atrás era pesado, cargado de las emociones complejas que todos los presentes experimentábamos: tristeza por lo que se había perdido, determinación por lo que debía protegerse, esperanza cautelosa por lo que podría eventualmente reconstruirse. «¿Crees que funcionará?», preguntó Gabriel después de unos momentos, su voz revelando la tensión que había mantenido bajo control durante toda la reunión. «No lo sé», respondí honestamente.
pero sí sé que continuar como estábamos garantizaba el fracaso. Al menos ahora existe la posibilidad, aunque sea remota, de que Alejandro redescubra valores fundamentales cuando enfrente la realidad sin amortiguadores. ¿Y si no lo hace?, insistió. Entonces al menos habremos protegido lo que tantos sacrificios nos ha costado construir, respondí. La empresa que da sustento a miles de familias, la reputación de integridad que ha sido nuestro verdadero capital durante décadas, el legado que algún día heredarán tus hijos. Martín, siempre el pragmático, intervino. Debemos prepararnos para diferentes escenarios. Alejandro podría intentar acciones legales, aunque su posición sería extremadamente débil, considerando la documentación que tenemos sobre sus actividades cuestionables. También podría intentar dañar la reputación de la empresa a través de sus contactos, añadió Gabriel. Enfrentaremos cada desafío como lo hemos hecho siempre, respondí con determinación tranquila, con integridad, transparencia y visión de largo plazo. Mientras la reunión concluía y cada uno regresaba a sus responsabilidades, me quedé solo en la oficina, contemplando la fotografía familiar que mantenía sobre mi escritorio. Lucía, Gabriel, Alejandro y yo, durante unas vacaciones en Oaxaca, cuando los niños eran adolescentes. Sonrisas genuinas, conexión auténtica, valores compartidos. ¿Podríamos alguna vez recuperar algo de esa esencia o estaba irremediablemente perdida? El tiempo lo diría. Mientras tanto, me esperaba una conversación difícil pero necesaria con Lucía. Necesitábamos estar unidos y preparados para lo que vendría, porque si algo había aprendido en mis décadas como empresario, era que las grandes decisiones siempre traen consecuencias significativas, tanto esperadas como inesperadas. Y esta, sin duda, era la decisión más trascendental que había tomado en toda mi vida. Las 48 horas siguientes fueron exactamente como había anticipado. Un torbellino de reacciones, amenazas y maniobras desesperadas por parte de Alejandro y Carolina. Como esperaba, su primera estrategia fue la intimidación. Llamadas furiosas, mensajes amenazantes, promesas de acciones legales devastadoras. «Te arrepentirás de esto», repetía Alejandro en sus mensajes cada vez más erráticos. «Tengo amigos en posiciones que ni siquiera imaginas». Cuando la intimidación no produjo respuesta, pasaron a la manipulación emocional. Carolina llamó a Lucía, llorando dramáticamente sobre cómo estaban al borde de perderlo todo, mencionando supuestos problemas de salud que Alejandro estaba desarrollando debido al estrés, sugiriendo veladamente que cualquier consecuencia negativa sería nuestra responsabilidad. Le dije que la comprendía perfectamente, me contó Lucía después de esa llamada, una pequeña sonrisa triste en sus labios, que yo también había experimentado angustia profunda cuando alguien destrozó un regalo personal frente a mí, llamándolo basura barata e inútil. El silencio que siguió a ese comentario, según me describió Lucía, fue absolutamente revelador. La tercera fase, predeciblemente, fue el intento de formar alianzas contra nosotros. Alejandro contactó a socios comerciales, proveedores antiguos, incluso competidores, presentándose como víctima de una purga familiar motivada por envidias y conservadurismo. Afortunadamente, 4 décadas de relaciones construidas sobre confianza e integridad no se destruyen fácilmente con acusaciones desesperadas. Finalmente, al tercer día, llegó lo que internamente habíamos denominado el momento de la verdad, cuando la realidad financiera se manifestara completamente. Esa mañana, recibí una llamada de Héctor Morales, gerente de la agencia de automóviles de lujo, donde Alejandro había estado negociando la adquisición de un nuevo vehículo deportivo. «Don Emilio», comenzó con evidente incomodidad. Normalmente no haría esta llamada, pero dadas nuestras décadas de relación comercial, su hijo insiste en que autorice la compra de un vehículo valorado en cerca de $300,000, asegurando que usted cubrirá el pago inicial mañana. Cuando expliqué que necesitaríamos confirmación directa suya, se volvió confrontacional. «Agradezco tu llamada, Héctor», respondí. «No hay autorización para tal compra. Cualquier adquisición que mi hijo realice actualmente
debe ser financiada exclusivamente con sus recursos personales. Entendido, respondió con evidente alivio. Manejaré la situación con la mayor discreción posible. Llamadas similares llegaron durante esa semana. Del administrador del exclusivo edificio donde Alejandro y Carolina tenían su penthouse, por cuotas de mantenimiento no pagadas, de tiendas de lujo, donde habían intentado realizar compras significativas a cuenta de la empresa, incluso de un agente de viajes con quien habían estado organizando unas vacaciones en Maldivas. Para el 7º día, el patrón de llamadas cambió drásticamente. Ya no eran comercios de lujo o proveedores de servicios exclusivos. Eran instituciones financieras, fondos de inversión, prestamistas privados. Alejandro aparentemente estaba intentando acceder a cualquier fuente de financiamiento disponible para mantener su estilo de vida intacto. Fue entonces cuando recibimos la primera visita inesperada. Gabriel y yo estábamos revisando los avances de un proyecto importante cuando mi asistente anunció que Carolina solicitaba verme urgentemente. Sola. «Hazla pasar», indiqué, intercambiando una mirada significativa con Gabriel. Carolina entró con esa elegancia estudiada que siempre había caracterizado sus movimientos. Sin embargo, noté inmediatamente sutiles diferencias. El maquillaje ligeramente menos perfecto, la ropa de diseñador pero de una temporada anterior, pequeños indicios de que el acceso ilimitado a recursos había comenzado a restringirse. Don Emilio, Gabriel, saludó con una formalidad inusual en ella. «Agradezco que me reciban sin cita previa». «Toma asiento, Carolina», ofrecí, manteniendo un tono neutro. «¿En qué podemos ayudarte?». Se sentó cuidadosamente, como calculando cada movimiento. «Vengo a proponer una solución razonable a esta situación incómoda». «Te escuchamos», respondí simplemente. «Es evidente que ha habido malentendidos significativos», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Acciones y palabras que sacadas de contexto pueden parecer más severas de lo que realmente fueron. Alejandro lamenta profundamente cualquier ofensa no intencionada hacia doña Lucía. El incidente del reloj fue simplemente un momento desafortunado de estrés mal manejado». Gabriel contuvo apenas un bufido de incredulidad, que Carolina ignoró elegantemente mientras continuaba. «Proponemos un periodo de reflexión mutua, 3 meses durante los cuales Alejandro tomaría un sabático no remunerado de la empresa mientras trabaja con un coach ejecutivo para refinar sus habilidades de comunicación y liderazgo. Durante este tiempo, sería razonable mantener cierto apoyo financiero básico para gastos esenciales. Al finalizar este periodo, podríamos reevaluar la situación con perspectivas renovadas». La propuesta estaba tan cuidadosamente calculada que casi admiré su precisión estratégica. Ofrecía la apariencia de concesiones significativas mientras intentaba preservar lo esencial. Acceso continuado a recursos financieros mientras ganaban tiempo para reorganizarse. «Interesante propuesta», comenté después de unos momentos. «Sin embargo, creo que existe una confusión fundamental sobre la naturaleza de la situación actual». «¿A qué se refiere?», preguntó, su expresión perfectamente compuesta, excepto por una ligera tensión alrededor de sus ojos. «Esto no es una negociación, Carolina. No es un conflicto temporal que requiere concesiones mutuas para resolverse. Es una consecuencia natural e irreversible de decisiones conscientes tomadas por Alejandro y por ti misma a lo largo del tiempo». Su compostura flaqueó momentáneamente. «Don Emilio, todos cometemos errores. El suyo sería permitir que un incidente aislado destruya décadas de relación familiar». «El incidente del reloj no fue la causa», intervino Gabriel. «Fue simplemente la manifestación final de un patrón consistente de comportamiento, de una transformación gradual en valores fundamentales». «Exactamente», confirmé. «Lo que presenciamos esa noche no fue un desliz momentáneo, Carolina. Fue una declaración de valores. Una elección consciente de quién Alejandro ha decidido ser y lo que realmente piensa de su familia de origen». «Están exagerando dramáticamente», protestó, abandonando parcialmente su tono conciliador.
Fue una reacción impulsiva a un regalo que, francamente, no estaba a la altura de la ocasión. Un regalo elegido con amor por su madre, corregí con firmeza. Un objeto que conectaba 4 generaciones de nuestra familia y representaba valores fundamentales que claramente ya no son apreciados. Carolina pareció recalibrar su estrategia. Entiendo su decepción, realmente la entiendo, pero estas medidas tan drásticas están causando dificultades significativas. Alejandro está profundamente angustiado. La angustia de enfrentar consecuencias reales puede ser profundamente educativa, respondí. Durante años, Alejandro ha disfrutado privilegios excepcionales sin desarrollar la responsabilidad correspondiente. Esa desconexión ha terminado. ¿Y qué hay de mis dificultades?, preguntó, finalmente revelando parte de su verdadera preocupación. Tengo compromisos, eventos sociales programados, membresías que mantener. Mi reputación está en juego. Tu reputación, intervino Gabriel con una franqueza inusual en él, debería basarse en quién eres y qué aportas genuinamente, no en lo que puedes comprar o a qué círculos puedes acceder. Carolina nos miró alternativamente, aparentemente procesando que no obtendría las concesiones que buscaba. Su expresión se endureció gradualmente. Bien, dijo finalmente, levantándose con movimientos precisos. Si así es como quieren manejar esto, Alejandro y yo nos adaptaremos, pero les aseguro que este enfoque tan severo solo garantizará un distanciamiento permanente. Algunos puentes, una vez quemados, nunca se reconstruyen. Todo puente genuino es bidireccional, Carolina, respondí mientras se dirigía hacia la puerta. Requiere fundamentos sólidos en ambos extremos. Cuando esos fundamentos existan nuevamente, la reconstrucción siempre será posible. Después de su partida, Gabriel permaneció pensativo. No venían realmente a negociar, ¿verdad? Venían a evaluar si podían manipularte nuevamente. Probablemente, concordé. Y ahora deberán ajustar su estrategia al comprender que este camino no producirá resultados. ¿Qué crees que harán a continuación?, preguntó. Si realmente conozco a mi hijo, respondí después de considerarlo, intentará un último movimiento audaz antes de verse forzado a ajustarse genuinamente a sus nuevas circunstancias. Ese movimiento llegó 3 días después, en la forma de un correo electrónico enviado simultáneamente a todos los miembros del consejo directivo, socios principales y algunos clientes estratégicos. En él, Alejandro presentaba una versión cuidadosamente editada de los acontecimientos, posicionándose como víctima de una purga familiar motivada por resistencia al cambio y modernización. Anunciaba su intención de iniciar su propia empresa consultora internacional, insinuando que varios clientes clave ya habían expresado interés en seguirlo. La estrategia era clara: intentar provocar pánico entre accionistas y socios, crear una impresión de inestabilidad que pudiera forzarnos a negociar desde una posición debilitada. Nuestra respuesta fue metódica y serena. Gabriel y yo organizamos reuniones individuales con cada persona que había recibido el correo, presentando transparentemente la situación completa, incluyendo documentación sobre las actividades cuestionables que habían precipitado la separación. No intentamos demonizar a Alejandro ni hacerlo aparecer como el villano de la historia. Simplemente presentamos hechos verificables, permitiendo que cada persona llegara a sus propias conclusiones. Mi hijo está atravesando un proceso difícil de reevaluación personal y profesional, expliqué consistentemente. Confiamos en que eventualmente encontrará un camino que alinee sus talentos genuinos con valores fundamentales de integridad y responsabilidad. Mientras tanto, Constructora Juárez continúa operando con la misma solidez y visión que la han caracterizado durante 4 décadas. Esta aproximación transparente y mesurada produjo exactamente el efecto que esperábamos. Reforzó la confianza en nuestra gestión en lugar de disminuirla. Varios socios comentaron explícitamente que nuestra manera de manejar la situación solo confirmaba por qué habían elegido trabajar con nosotros durante tantos años.
Mientras la situación empresarial se estabilizaba, el aspecto personal seguía desarrollándose. Lucía mantenía contacto limitado pero constante con Alejandro, principalmente a través de mensajes y ocasionalmente almuerzos breves. No para habilitar su comportamiento, me explicó, sino para mantener un canal abierto cuando esté realmente listo para reconsiderar su camino. A las 3 semanas de implementado el plan, recibimos noticias significativas. Alejandro y Carolina habían puesto a la venta su penthouse en Las Lomas. La propiedad, adquirida por casi $5 millones 2 años atrás, con una hipoteca que yo había garantizado parcialmente, garantía ahora revocada, aparentemente resultaba imposible de mantener con sus recursos actuales. Aproximadamente al mismo tiempo, comenzaron a circular rumores en círculos empresariales sobre la supuesta nueva consultora internacional de Alejandro. Según fuentes confiables, había logrado asociarse con inversores extranjeros de reputación cuestionable, prometiendo acceso privilegiado a contratos gubernamentales mexicanos gracias a sus conexiones familiares excepcionales. «Está vendiendo humo», comentó Gabriel cuando discutimos esta información. «Promesas que no puede cumplir, basadas en influencia que ya no posee. Un camino peligroso», añadí con genuina preocupación. Cuando esas promesas inevitablemente no se materialicen, enfrentará consecuencias potencialmente serias de personas que no serán tan pacientes como lo hemos sido nosotros. La preocupación por este rumbo autodestructivo me llevó a considerar momentáneamente suavizar algunas restricciones, quizás restaurar parcialmente el acceso al fideicomiso bajo condiciones estrictas. Lucía, sorprendentemente, fue quien más firmemente se opuso. «No podemos rescatarlo de las consecuencias de sus propias elecciones, Emilio», argumentó con esa claridad que siempre había admirado en ella. «Sería contraproducente y solo reforzaría el patrón disfuncional. Debe tocar fondo genuinamente antes de que cualquier transformación real sea posible». Así que mantuvimos el curso, observando desde una distancia prudente mientras Alejandro y Carolina navegaban su nueva realidad financiera. La venta del penthouse se concretó por menos de su valor original, pero suficiente para liberarlos de la hipoteca insostenible. Se mudaron a un apartamento considerablemente más modesto en Polanco, aún elegante, pero dentro de sus posibilidades reales. 2 meses después del incidente original, llegó la noticia que secretamente había estado esperando. La lujosa consultora internacional nunca se materializó. Los supuestos inversores extranjeros se habían retirado al descubrir que las conexiones excepcionales prometidas no producían resultados concretos. Alejandro había aceptado una posición ejecutiva junior en una empresa de logística de tamaño mediano, un trabajo legítimo pero sin el glamour y los privilegios a los que estaba acostumbrado. Fue entonces cuando recibimos la primera comunicación directa de Alejandro, que no contenía acusaciones, amenazas o manipulaciones. Un simple mensaje de texto a mi teléfono personal. ¿Podríamos hablar? Solo nosotros. Después de consultar con Lucía, acordamos un encuentro en terreno neutral. Un pequeño café en Coyoacán donde solíamos llevar a los niños cuando eran pequeños. Llegué intencionalmente temprano, eligiendo una mesa discreta en el jardín trasero. Cuando Alejandro apareció, noté inmediatamente cambios sutiles pero significativos. La ropa seguía siendo de buena calidad, pero menos ostentosa. El Rolex había sido reemplazado por un reloj más sobrio, pero lo más revelador era su expresión. Menos arrogante, más centrada, con signos visibles del tipo de cansancio que viene no de fiestas excesivas, sino de trabajo genuino. «Gracias por venir, papá», saludó mientras se sentaba frente a mí. «Siempre tendré tiempo para ti, Alejandro», respondí con sinceridad. Eso nunca ha cambiado. Un silencio incómodo se instaló mientras el mesero traía café para ambos. Finalmente, mi hijo habló. «Estos meses han sido educativos», comenzó eligiendo cuidadosamente sus palabras. «No como esperaba, pero definitivamente educativos. La realidad suele ser la maestra más efectiva, aunque sus lecciones rara vez son cómodas», comenté. Asintió lentamente.
He descubierto quiénes son realmente mis amigos. Resulta que muchos desaparecen sorprendentemente rápido cuando ya no puedes pagar la cuenta en Pujol o prestarles la casa de Valle para el fin de semana. Una clarificación dolorosa pero valiosa, observé. También he descubierto algunas cosas sobre Carolina, continuó, su tono cambiando sutilmente. Cosas que probablemente intentaste decirme de maneras que no estaba listo para escuchar. No presioné por detalles. Si estaba listo para compartirlos, lo haría a su propio ritmo. El trabajo en logística Ramírez es diferente a lo que estaba acostumbrado, prosiguió. Menos glamoroso definitivamente, pero extrañamente satisfactorio de maneras inesperadas. Estoy construyendo algo basado en competencia real, no en apellidos o conexiones artificiales. Esa satisfacción, comenté, es precisamente la que intenté describir tantas veces cuando hablaba de mis inicios, la que viene de saber que has ganado genuinamente cada centímetro de tu progreso. Otro silencio, esta vez menos incómodo, mientras ambos bebíamos café y procesábamos la conversación. Papá, dijo finalmente Alejandro, no estoy aquí para pedir que restaures el fideicomiso o me reincorpores a la empresa. Entiendo que esos puentes están quemados, al menos por ahora, y francamente creo que necesito probarme a mí mismo antes de considerarlo siquiera. Entonces, ¿qué buscas en esta conversación?, pregunté directamente. Principalmente disculparme, respondió sorprendiéndome con su franqueza. Por el reloj, obviamente. Fue inexcusable, cruel, completamente injustificado, pero más ampliamente, por años de comportamiento que ahora, con algo de distancia y claridad, puedo ver que fue consistentemente irrespetuoso y desagradecido. La sinceridad en su voz parecía genuina, aunque me mantuve cautelosamente optimista. Había presenciado arrepentimientos aparentes anteriormente, generalmente motivados por conveniencia inmediata, más que por transformación auténtica. ¿Qué ha provocado esta reflexión?, pregunté. Múltiples factores, respondió considerando cuidadosamente. La realidad financiera, ciertamente. Pero también, Carolina y yo nos estamos separando. Esto me sorprendió, aunque quizás debería haberlo anticipado. Lo siento, ofrecí genuinamente. No lo sientas demasiado, respondió con una pequeña sonrisa triste. Resultó que sin los beneficios materiales de ser la nuera de Emilio Juárez, su compromiso con nuestra relación disminuyó notablemente. La gota final fue cuando sugirió que debería reconsiderar mi orgullo y reconciliarme estratégicamente contigo, exclusivamente para recuperar acceso a recursos. Eso debe haber sido doloroso de escuchar, comenté. Lo fue, pero también clarificador, admitió. Me hizo cuestionar cuántas de mis propias decisiones y valores habían sido igualmente transaccionales. Cuánto de mí mismo había comprometido por mantener un estilo de vida que, francamente, nunca me hizo genuinamente feliz. Esta reflexión, más que cualquier disculpa formal, me dio el primer indicio genuino de que algo fundamental podría estar cambiando en mi hijo. Alejandro, dije después de considerarlo cuidadosamente, el arrepentimiento genuino siempre es el primer paso hacia cualquier reconciliación significativa. Pero la reconstrucción de confianza requiere tiempo, consistencia y acciones que alineen con las palabras. Lo sé, asintió. No espero soluciones inmediatas ni restauración automática de privilegios. Solo quería que supieras que estoy comenzando a entender y que estoy especialmente arrepentido por cómo traté a mamá. Ella nunca mereció esa crueldad. En eso estamos completamente de acuerdo, afirmé. Tu madre merece disculpas directas, cuando estés preparado para ofrecerlas sinceramente. Ya he hablado con ella, reveló. Fue emocionalmente intenso, pero necesario. También me gustaría hablar con Gabriel eventualmente, aunque imagino que será significativamente menos receptivo. Dale tiempo, aconsejé. Tu hermano siempre ha sido el más leal defensor de la familia, incluso desde niño. La herida que siente no es solo por sí mismo, sino por todos nosotros. Mientras nuestra conversación concluía, sentí algo que no había experimentado en meses.
una cautelosa esperanza. No ingenua, no ciega a los desafíos que quedaban por delante, pero genuina. Alejandro no había mencionado ni una vez regresar a la empresa o recuperar acceso a recursos financieros. Había hablado de aprendizaje, de autoconocimiento, de valores redescubiertos. Era un comienzo. ¿Qué sigue para ti ahora?, pregunté mientras nos preparábamos para despedirnos. Seguiré en Logística Ramírez, al menos por ahora, respondió. Estoy aprendiendo mucho, construyendo un historial profesional basado en mérito real. Estoy buscando un apartamento más pequeño, ahora que Carolina se mudará, y estoy considerando retomar algunas actividades que solía disfrutar antes de que mi vida se centrara exclusivamente en apariencias y conexiones. Fotografía, montañismo, lectura sustantiva. Suena como un plan sólido, aprobé, un camino genuino, no un atajo. Nos despedimos sin grandes promesas ni declaraciones dramáticas de reconciliación instantánea, solo un entendimiento mutuo de que algo había comenzado a sanar, aunque el proceso sería inevitablemente gradual. Los 6 meses siguientes trajeron cambios significativos para todos nosotros. Constructora Juárez continuó prosperando, con Gabriel asumiendo gradualmente mayores responsabilidades, mientras yo comenzaba a considerar una reducción planificada de mi participación diaria. Lucía, liberada del peso de la tensión familiar constante, retomó proyectos creativos que había abandonado durante años. Alejandro mantuvo su palabra, construyendo gradualmente una nueva vida basada en fundamentos más auténticos. Su separación de Carolina se completó sin drama público excesivo. Su carrera en Logística Ramírez progresó modestamente, pero consistentemente, basada en competencia demostrada, no en conexiones o apellidos. Nuestras interacciones familiares evolucionaron gradualmente. Primero, almuerzos ocasionales con Lucía. Luego, una cena de cumpleaños donde Gabriel, inicialmente reticente, eventualmente participó en conversación genuina. Finalmente, después de casi 8 meses, la primera cena dominical completa con todos presentes, tensa al principio, pero gradualmente más relajada conforme la tarde avanzaba. Fue durante una de estas cenas, aproximadamente 10 meses después del incidente original, cuando Alejandro me pidió hablar en privado después del postre. Nos retiramos a mi estudio, ese espacio donde tantas conversaciones difíciles habían ocurrido a lo largo de los años. «Papá», comenzó con una seriedad que me recordó a cuando era niño y tenía algo particularmente importante que decir. He estado reflexionando mucho sobre mi camino profesional. «Te escucho», respondí, intentando no formar conclusiones prematuras. «He aprendido enormemente en Logística Ramírez. Construí relaciones genuinas, desarrollé habilidades técnicas que nunca habría adquirido en mi posición anterior. Establecí una reputación basada en trabajo real, no en quién es mi padre». Asentí reconociendo la validez de su reflexión. «Sin embargo», continuó, «siento que estoy llegando a un punto donde necesito considerar el próximo paso. Y honestamente, sigo creyendo que mis habilidades en relaciones internacionales, ahora respaldadas por una ética de trabajo auténtica y valores alineados, podrían aportar valor significativo a Constructora Juárez». Lo miré detenidamente, evaluando la sinceridad en sus palabras. No detecté el sentido de derecho automático que anteriormente había caracterizado sus solicitudes. Había una humildad nueva, un reconocimiento implícito de que cualquier retorno debería ser ganado, no esperado como derecho inherente. «Es una posibilidad que podríamos considerar», respondí cuidadosamente, «pero requeriría ciertas condiciones y entendimientos claros». «Por supuesto», asintió inmediatamente. «No espero regresar a mi posición anterior ni con los mismos términos. Estoy dispuesto a comenzar donde sea apropiado, dado mi historial, y demostrar mi valor gradualmente». «No se trata solo de posición o título, Alejandro», aclaré. «Se trata de una alineación fundamental en valores, visión y comportamiento ético. La empresa que construí durante décadas se basa en principios no negociables: integridad absoluta, trabajo honesto, respeto universal, responsabilidad hacia quienes dependen de nosotros». «Entiendo completamente»,
afirmó. Y creo sinceramente que mis experiencias recientes han reforzado, no debilitado, mi compromiso con esos valores. Consideré su solicitud en silencio por unos momentos. Parte de mí, la más cautelosa, recordaba dolorosamente las múltiples oportunidades anteriores que habían sido desperdiciadas. Otra parte, sin embargo, reconocía los signos consistentes de cambio genuino que había observado durante estos meses. Hagamos esto, propuse finalmente. Prepara una propuesta formal detallando exactamente cómo visualizas tu potencial contribución a la empresa en esta nueva etapa, incluyendo no solo responsabilidades profesionales, sino también compromisos éticos específicos. Gabriel, como director de operaciones actual, la evaluará junto conmigo y el comité ejecutivo. Me parece completamente justo, respondió, visiblemente satisfecho con esta oportunidad. Y Alejandro, añadí, independientemente del resultado de esta evaluación profesional específica, quiero que sepas algo importante. ¿Qué cosa? El fideicomiso que establecí para ti hace años sigue existiendo, aunque congelado temporalmente. Las condiciones para su reactivación nunca fueron financieras o profesionales, sino éticas y personales. Y basado en lo que he observado estos últimos meses, estoy considerando seriamente restaurar tu acceso a él, con algunas modificaciones estructurales prudentes. Su reacción me sorprendió gratamente. En lugar de entusiasmo inmediato por el acceso renovado a recursos significativos, mostró una cautela reflexiva. «Te lo agradezco, papá», dijo finalmente, «pero si decides hacerlo, me gustaría sugerir algunas condiciones adicionales desde mi lado». «¿Cómo cuáles?», pregunté genuinamente curioso. «Como destinar un porcentaje significativo a causas sociales alineadas con los valores familiares, crear mecanismos que incentiven inversiones productivas sobre consumo ostentoso, establecer requisitos de educación financiera continua». Hizo una pausa antes de añadir, «cosas que, francamente, hubiera sido incapaz de valorar o siquiera comprender hace un año». En ese momento, sentí algo que había temido no volver a experimentar, orgullo genuino por mi hijo menor, no por sus logros externos o posición social, sino por el tipo de persona en que parecía estar transformándose genuinamente. 2 semanas después, Lucía y yo tomamos una decisión simbólica, pero profundamente significativa. Contactamos al mismo artesano de Cotija que había creado el reloj original, Don Matías, para encargar una pieza nueva. No una réplica exacta del que fue destruido, sino una evolución del concepto. Un reloj de escritorio tallado en la misma madera de parota, pero con un diseño que incorporaba elementos representativos de nuestra historia familiar más reciente. Cuando llegó la pieza terminada, la contemplamos con emoción contenida. Era magnífica en su sencillez significativa. En una de las caras laterales, Don Matías había tallado una pequeña grieta, que luego había sido reparada con una técnica japonesa llamada kintsugi, utilizando resina mezclada con polvo dorado para llenar la fractura, transformándola en parte integral y hermosa del diseño. «Perfecto», murmuró Lucía, pasando sus dedos suavemente sobre la reparación dorada. «Exactamente lo que necesitábamos». El domingo siguiente, cuando la familia se reunió nuevamente para nuestra cena tradicional, presentamos el reloj a Alejandro. «Esto es para ti», dije simplemente, colocando la caja de madera frente a él. Un símbolo, no solo de nuestro pasado compartido, sino de la posibilidad de reparación y renovación. Alejandro abrió la caja lentamente, como anticipando su contenido. Cuando vio el reloj, sus ojos se humedecieron visiblemente. «La grieta reparada con oro», murmuró, reconociendo inmediatamente el significado. Porque algunas cosas, cuando se reparan apropiadamente, se vuelven más hermosas y valiosas que antes de romperse. «Exactamente», confirmó Lucía, su propia voz ligeramente temblorosa por la emoción. Un recordatorio de que ninguna ruptura es definitiva cuando existe voluntad genuina de reparación. Gabriel, inicialmente más reticente en el proceso de reconciliación, sorprendió a todos añadiendo,
y un recordatorio de que el tiempo, aunque parece detenerse durante las crisis, siempre continúa avanzando, ofreciendo nuevas posibilidades cada día. Alejandro colocó cuidadosamente el reloj sobre la mesa, en posición central donde todos podíamos apreciarlo. «Lo valoraré toda mi vida», dijo con una sinceridad que no podía fingirse, no solo como objeto, sino como recordatorio de una de las lecciones más valiosas y dolorosas que he recibido. La cena que siguió fue quizás la más auténtica que habíamos compartido en años. Sin pretensiones, sin agendas ocultas, sin el constante performar para audiencias invisibles. Solo una familia imperfecta, dañada pero en proceso de sanación, compartiendo comida, recuerdos y por primera vez en mucho tiempo, esperanzas genuinamente compartidas para el futuro. Mientras observaba a mi familia interactuar, recordé las palabras que había pronunciado internamente aquel día fatídico, cuando mi hijo menor tomó el regalo que mi esposa le dio y dijo: «Basura barata e inútil. De ahora en adelante, te las arreglas solo». No había sido una amenaza ni un castigo. Había sido, paradójicamente, el acto más amoroso que podía ofrecer en ese momento. La oportunidad de que mi hijo redescubriera su verdadera esencia cuando todas las capas artificiales fueran removidas. La oportunidad de construir con sus propias manos y decisiones un hombre del que pudiera sentirse genuinamente orgulloso al mirarse al espejo. El camino no había sido fácil ni lineal. Habían existido retrocesos, momentos de duda, decisiones difíciles. Seguirían existiendo desafíos significativos hacia adelante. La confianza, una vez profundamente dañada, requiere tiempo y consistencia para reconstruirse completamente. Pero esa noche, mientras contemplábamos juntos el reloj reparado con su grieta dorada, sentí una certeza tranquila, que la decisión tomada aquel día, aunque dolorosa para todos, había sido precisamente la medicina necesaria, que a veces el amor más profundo no se expresa dando incondicionalmente, sino estableciendo límites claros y consecuencias significativas, que a veces, para recuperar verdaderamente a un hijo, primero debes estar dispuesto a perderlo. Mi hijo menor tomó el regalo que mi esposa le dio y dijo: «Basura barata e inútil». Entonces comprendí que las palabras ya no servirían con él. Solo las acciones hablarían con suficiente claridad. Así que hice lo más difícil que un padre puede hacer. Permití que enfrentara las consecuencias reales de sus elecciones. No por venganza, sino por un amor suficientemente sabio para comprender que la protección constante no es amor verdadero, sino su imitación insuficiente. Y hoy, mientras el reloj reparado marca silenciosamente el tiempo sobre la mesa que nos reúne nuevamente como familia, comprendo que algunas grietas, cuando se reparan con sabiduría y paciencia, no debilitan la estructura, sino que se convierten en su característica más hermosa y significativa.